continuando con nuestro estudio de ortografía, ¿no? Pero el día de hoy nos toca ver el otro aspecto del examen y nos quedamos, si lo recuerdan, en las proposiciones lógicas. La parte de las relaciones lógicas es muy importante en general en el examen. Ustedes saben que las matemáticas tienen su propia lógica, ¿no? Las palabras, el lenguaje tienen una lógica propia que se rige por relaciones, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando veamos semántica, cuando veamos palabras homófonas, homógrafas y todo eso, vamos a ver más claramente las relaciones lógicas entre este tipo de palabras, ¿no? En cuanto a significado, que puede haber contrariedad, puede haber oposición, contradicción, semejanza, igualdad, etcétera. Son relaciones lógicas, ¿no? Pero también existen a nivel de las estructuras grandes de las oraciones, existe una lógica, ¿sí? Y decíamos que muchos de ustedes ya habían tomado la clase de lógica o pensamiento lógico en sus respectivas escuelas. Entonces, estábamos recordando las proposiciones, qué pasaba con ellas, ¿no? Decíamos que las proposiciones, a ver, vamos a preguntarle a las personitas a ver si se les acuerda. Vamos a preguntarle a Julio, ¿qué era una proposición? Una proposición es una oración que relaciona dos conceptos, ¿no? Ujú, correctísimo. Claro, es un enunciado afirmativo negativo, ¿de acuerdo? Y como tú dices, está compuesta por dos palabras que son los conceptos, ¿no? Que es, si lo vemos en términos de lógica matemática, podrían ser dos círculos de un diagrama de Venn que se están uniendo en algún punto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todos los niños son... ¿Qué son? Son altos, no lo sé, estoy inventando. Entonces, el conjunto de los niños y el conjunto de lo alto, pues está intersectando, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista geométrico. Pero muy bien, eh, habíamos dicho que habían diferentes tipos de proposiciones. Esto, a ver, es un poquito más técnico, vamos a ver si se acuerdan. Se lo voy a preguntar a Abigail. Abigail, ¿tú recuerdas cuáles son los tipos de proposiciones que estábamos viendo la clase pasada? Universal y particular. Excelente. Ahí tienes dos clasificaciones, pero tenemos igual unas subcategorías, ¿no? Porque la universal se subdivide en positiva o negativa, universal positiva, o sea, la combinación de las dos te forma una proposición completa, ¿no? Universal negativa, como cuando decimos nadie es un amargado, ¿no? Es el conjunto de todos, de todas las personas, con la negación, o sea, la parte negativa, y el conjunto de amargado, ¿no? Algo así les dije. Pero bueno, ok. Nadie es un amargado, significa universal negativa. Universal positiva, todos somos compadres, ¿no? El conjunto de todas las personas y el conjunto de los compadres. Bueno, lo que sea. Y veíamos que igual habían particulares. Particulares tenía que ver con casos específicos. No todos los del conjunto, sino una sección, ¿no? O sea, yo sigo pensando esto como diagramitas. Es más, les voy a hacer diagramas aquí dibujados para que quede más claro. Okay. En el caso de las horas de los enunciados particulares, pensemos que aquí tenemos los dos conjuntos. Creo que no se ve bien. Y bueno, ok. Hasta se transparente lo que hay aquí atrás, ¿no? En fin, no importa. Lo que podría hacer, profe, es ponerle un libro atrás de la hoja para que no pase la luz. De acuerdo. ¿Y si le pongo esto igual funciona? Se vuelve muy oscuro. A ver. Bueno, se lo ven, pero en términos generales son dos circulitos que cada uno de ellos tiene que ver con un concepto como nos decía Julio. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, de este lado podrían ser, hagamos un ejemplo de particular positivo, ¿no? Algún perro es salvaje. Pónganlo ustedes. El conjunto de todos los perros está de este lado y el conjunto de todos los salvajes está de este lado. Y la intersección significa que una parte de este conjunto de los perros es salvaje, ¿no? Pertenece a lo salvaje. Y lo salvaje se intersectaría con otros tipos de animales o algo así, ¿no? Gráficamente así se vería el asunto. Y estamos diciendo que es una proposición particular positiva porque está afirmando algo. Y por supuesto hay el lado contrario que es particular negativa,
que es siempre una partecita del conjunto. Por ejemplo, algunas tortugas, si decimos algunas tortugas son rápidas, no son rápidas, pongan ustedes, pues entonces estaríamos en una particular negativa, ¿sí? Ya creo que ya vamos como agarrándole y recordando el asunto. Y la clase pasada hacíamos ejercicios para reconocer ese tipo de enunciados. Bueno, ¿en qué nos va a servir esto? Hay ejercicios dentro del examen en la que vemos los silogismos, ¿no? Ustedes tienen que identificar cuál sería la conclusión lógica de una serie de premisas, ¿no? O puede ser que les den el texto completo y digan, es una conclusión del párrafo 1, ¿sí? Pero para eso tenemos que utilizar muy bien la lógica y poder hacer deducciones. Bueno, el día de hoy lo que va a la clase es sobre eso, sobre cómo vamos a trabajar con los conceptos, con las proposiciones, las premisas y llegar a las conclusiones, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? La lógica tiene una propia terminología, como lo estamos viendo. Y bueno, antes de meterme ya de lleno a esto, me gustaría que igual me recordaran qué es una premisa. Eso no estoy seguro si lo vimos en la clase pasada, pero vamos a decirlo. Le voy a preguntar a Ruby, ¿por qué no? Venga, Ruby. Ruby, ¿andas por ahí? Bueno, se lo vamos a preguntar a Eduardo entonces. ¿Qué es una premisa, Eduardo? Una premisa, dijo. Ujú. Mm, es. No me acuerdo, pero estoy tratando de acordarme. No, es una. Ah, la verdad, profe, no me acuerdo. Muy bien. Bueno, Ah, de acuerdo. Pero ¿será una proposición o no lo es? ¿Tú qué piensas? yo creo que sí. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar por allá. Muy bien, Eduardo. Una premisa es una proposición, es decir, es un enunciado que afirma o niega algo, ¿de acuerdo? Y generalmente cuando tenemos un texto, la información que nos dan ya son las premisas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es sacar qué idea, qué otra proposición se puede inferir de esas premisas. La premisa es el punto de partida del cual nosotros podemos deducir cosas. Sacar otras proposiciones que no están explícitas. ¿Ok? Nos estamos moviendo en el terreno ya de lo implícito. Acuérdense que cuando comenzamos la clase de comprensión lectora, veíamos que en términos generales la comprensión lectora puede ser fácil si trabajamos con la parte explícita, ¿no? Y en esa parte es donde venían hechos, datos, opiniones que ya trabajamos, pero por otro lado estaba la parte implícita, que es como un segundo nivel de la comprensión lectora, y es donde vamos a ver metáforas y vamos a ver deducciones y vamos a ver otras cosas, ¿no? Y bueno, hoy toca hacer precisamente esa parte. Entonces, gracias Eduardo, ya sabemos que es una premisa. Conclusión, está mucho más fácil. Tommy, ¿cómo defines una conclusión? Como el cierre de alguna explicación o discusión o de un texto en sí. Ok, bueno, en términos generales, cuando tú vas a escribir, por ejemplo, una conclusión de un trabajo, ya se refiere mucho, o sea, se refiere a más de una proposición en la que estás afirmando o negando algo, pero una conclusión en términos lógicos sí sería esta premisa, digo, esta proposición final en la que estás diciendo cómo se relaciona la información de las anteriores, ¿no? Siempre la conclusión va a salir de lo previo. Hay gente que cuando hace sus conclusiones de repente hablando ya de textos y de párrafos, te repite lo mismo que ya te dijo en el cuerpo del trabajo y eso estaría mal porque no repetimos información, lo que hacemos es transformarla, ¿no? Concluir, ahorita vamos a ver cómo se transforman las premisas en la conclusión. Ya no lo adelantaba Julio la clase pasada, me parece, y decía que hay que combinar los conceptos, ¿no? Por eso es muy importante que ahorita recordemos que es un concepto y el concepto es tan sencillo como los conjuntos de los que estábamos hablando al principio cuando veíamos el diagrama de Venn y del ejemplo de los perros, ¿no? Entonces tenemos conceptos, tenemos premisas, tenemos proposiciones, tenemos conclusiones y todo eso nos va a generar una estructura que el día de hoy vamos a aprender. Bueno, me voy a trasladar al material
Y ya, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Les digo, es muy importante que podamos dominar en este momento los conceptos. Isis, ¿todo claro por el momento? Sí, Perfectísimo. Muy bien. Dianelli, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, voy a tomar ese silencio como que sí, no hay ningún problema. Bueno, Profe, ¿podría aceptar a la reunión mi otra cuenta? Es que es para que lo vean grande. sí, claro. ¿Podrías, por favor, mandarme de nuevo solicitud? Sí. Ok. Bueno, Ya está. ¿ya está? No me sale, no sé por qué. Solamente me sale la que ya me mandaste, pero ahorita no me da un aviso. Mm, qué extraño. Voy a salir, Julio, y ahorita vuelvo a entrar. ¿Sabes qué? No me aparece para nada la solicitud nueva. Lo voy a volver a intentar, profe. A Sí, mandar. porfa. Bueno, mientras Julio lo intenta, me voy a ir directo al material y ahorita checamos. Ok, déjenme les presento mi pantalla. Bueno, muy bien. La clase pasada entonces estábamos viendo estas partes de la proposición que son las que ya les había comentado. La cantidad, la cualidad eh, y los conceptos, ¿no? En este caso, infantes y malos son los dos conjuntos que se intersectan, por lo tanto son los conceptos. La cantidad significa que si son particulares o universales, como bien lo dijeron. La cualidad van a ser que si es positiva o negativa, así de sencillo, ¿no? Y ya habíamos visto eso, ya lo platicamos. Ahora sí, antes de pasar a los silogismos, que son esas estructuras de deducción, me interesa muchísimo que veamos las equivalencias, ¿no? Porque muchas veces en el examen no viene tal cual la conclusión. Nosotros podemos hacer fácil conclusiones, como les decía, combinando los conceptos, ¿ok? Del modo que les explicaré más adelante, pero el examen siempre es tramposito y nos hace una serie de conversiones, ¿no? Que aplicando la lógica podemos deducir que significan lo mismo que la conclusión, ¿no? Y elegir esa respuesta. Bueno, veo que no me ha llegado todavía la solicitud de Julio, pero estoy pendiente de eso. En fin, vamos a ver ahorita, primero que nada, la conversión simple, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, pensemos en un enunciado universal negativo. Ah, ya quedó, profe. Es que estaba usando la de mate. Ya estabas. O sea, estaba uniéndome con el correo, pues, con el link para la clase de matemáticas. Ah, ups. Me equivoqué. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ok. Bueno, por aquí pregunta Andrea, ¿cuál es ese material? Andrea, es el material que está en el Classroom desde hace mucho tiempo. Si quieres, te lo reenvío. ¿Todos lo ubican? ¿Necesitan que se lo reenvíe? Cuéntenme. Yo, profesor, yo soy nuevo, así que hazle el Ah, favor, ok. Claro que sí, claro que sí. Lo voy a mandar al grupo entonces. Pues bienvenido, el resto. Natanael. Sí, sí, dígame Nata, por favor. Nata, de acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Entonces, nada más espérenme un momentito, voy a mandarlo.
Muy bien, creo que ya la tienen, ¿verdad? ¿Sí les llegó a todos? Bueno, ¿me confirman, porfa? Ah, dice Andrea que sí. Excelente. Sí, profe. Ok, gracias Bueno, Eduardo, sí. muy bien. Bueno, ahora sí ya, regresamos ahora sí a la clase. Lo que estamos viendo es unidad 5, para que todos se vayan ubicando en el material. Ok. Bueno, y muy bien. Entonces lo que estábamos checando, muchachos, es la página número 56. Preposiciones equivalentes. Vamos para acá. Comenzamos entonces con la conversión simple. Muy bien. A ver, la definición de conversión simple es que los conceptos de sujeto y predicado, ¿ok? Aquí en las oraciones, en los enunciados, podemos llamar sujeto y predicado respectivamente a los dos conceptos que tienen, es decir, los dos conjuntos, ¿ok? Por ejemplo, los perros y lo salvaje, ¿no? Ahí serían los dos, el sujeto y el predicado. Bueno, cuando cambiamos de posición ambos conceptos, entonces estamos haciendo un ejemplo de conversión simple. Si yo tengo, por ejemplo, un enunciado universal negativo, pensemos en... ¿Qué será? Ningún perro es salvaje. Bueno, no, vamos a cambiar salvaje porque es un adjetivo, vamos a volverlo un sustantivo para que sea mucho más fácil de entender esto. Porque también se podría hacer con el adjetivo, pero vamos a ponerlo en sustantivo. Ok. Ningún perro es vertebrado, ¿no? Pongamos. Tenemos el conjunto de los perros y el conjunto de los vertebrados. Entonces aquí lo que nos dice conversión simple es que yo puedo cambiar la posición de ambos conceptos y que no se altera el significado, se mantiene igual, pero que eso solo podemos hacer en universales negativas y en particulares positivas. Si yo tengo entonces en el ejemplo, ningún perro es vertebrado, puedo cambiar por ningún vertebrado es perro y no debe haber problemas porque el significado debe ser igual. El conjunto de los, es decir, a nivel lógico, el conjunto de los vertebrados no se toca para nada con el conjunto de los perros, ¿no? Y se sigue manteniendo aunque yo cambie de posición los conceptos. Si yo tengo una universal positiva, esto no va a quedar igual. Por ejemplo, si yo digo todos los vertebrados son perros, bueno, y yo digo luego todos los perros son vertebrados, el significado es distinto, ¿no? Porque todos los perros son vertebrados significa que el conjunto pequeño de los perros cabe dentro del conjunto de los vertebrados. Y si yo digo que todos los vertebrados son perros, significa que el conjunto de todos los animales vertebrados se reduce al ámbito de los perros nada más, que es muy chiquito. ¿Sí? En un enunciado, el conjunto de los perros abarca todo el de los vertebrados y en el otro abarca solo una parte de los vertebrados. ¿Sí ven la diferencia? Solo estamos cambiando acá la posición de los conceptos. ¿Ok? Pero se altera totalmente el significado en el caso de las oraciones universales positivas. Pero como les decía, esto lo pueden hacer con oraciones universales negativa y particular positiva. El ejemplo igual está de este lado, por si lo entienden mejor con letras. Tenemos acá todo A es B, ¿ok? Y lo que tengo que hacer para convertirlo, pues ese no podría convertirlo en universal, no podría convertirlo utilizando conversión simple porque es universal positiva, ¿no? Pero estos ejemplos los vamos a relacionar ahorita con las diferentes definiciones o las diferentes formas de convertir a nuestras proposiciones. Y ya, así de sencillo con conversión simple, ¿sí? Les repito una vez más, esto viene en el examen como una opción. A veces no nos dan la conclusión propiamente dicha, pero nos cambian los conceptos de lugar. O puede ser que vayamos a estructuras de conversión un poquito más complejas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Por lo pronto, ¿está claro cómo es la conversión simple? Julio, ¿alguna duda por acá?
No, profe, todo bien. Perfectísimo. Si yo te pido, Julio, hacer un ejemplo de conversión simple y yo te doy, por ejemplo, el enunciado, ningún gato es amable, ¿cómo lo transformarías? Ningún amable es gato. Perfectísimo. Ok, muy bien. Y bueno, vamos ahora con la conversión accidental. En conversión accidental ya tenemos dos elementos que van a cambiar. Por un lado, hacemos la inversión de sujeto y predicado como hacíamos aquí en conversión simple. Cambiamos orden de los conceptos, ¿ok? Y por otro lado, vamos a cambiar también la cantidad de la proposición. Abigail, ¿nos recordarías por favor qué es la cantidad? Eso lo mencionábamos hace un ratito. Acuérdense que en las proposiciones hay cantidad y cualidad. No se acuerda Abby. Vamos a preguntarle a... ¿Quién será? Él sí. Bueno, ¿me escuchan? Nada. Ok, sí me escuchan. Ok, vale. Vamos a preguntarlo entonces a Eduardo. Ni modo, Eduardo. Hoy te tocaron las preguntas difíciles. ¿Qué? Pero a ver si te acuerdas. ¿Te acuerdas de cantidad? Disculpe, profe, ¿qué pasó? ¿Te Es que acuerdas? casi no escucho. No te preocupes. ¿Te acuerdas qué es la cantidad en una proposición? La cantidad es si es contable, ¿no? O si es, ¿cómo se llama? O sea, se refiere a un grupo, ¿no? Bueno, acuérdate que todo eso es teoría de conjuntos. Pero en cantidad, ajá, es si es universal o si es particular. ¿Sabes bien lo que has dicho? Contable de alguna manera se relaciona, ¿no? O sea, sí, yo me refería de los grupos de que, por ejemplo, un banco de peces a un pez, según yo. Bueno, O, ahí no estamos sé, a eso me mezclando. refería. Ok, no te preocupes. Ahí estamos mezclando información. Estamos mezclando los sustantivos colectivos. Esa es otra onda. Pero hablando de lógica y de estructura, digo, de comprensión lectora, cantidad se refería a si son universales o particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a cambiar aquí en conversión accidental el orden de los dos conceptos, ¿ok? Eso ya lo habíamos hecho en conversión simple y nos había resultado. Pero además vamos a cambiar, si es universal lo convertimos en particular y si es particular lo convertimos en universal. ¿De acuerdo? Ojo, esto solo lo podemos hacer con universales, tanto positiva como negativa. Si lo intento hacer con particular positiva, no me va a quedar o me va a quedar con un significado distinto. Aquí lo que queremos hacer es que tenga equivalencia, ¿sí? Es decir, que lo que yo estoy diciendo con términos lógicos signifique lo mismo que otra proposición, con otro orden y con otra cantidad. ¿De acuerdo? Si yo, si yo digo, nada más espérenme un momentito, por favor. Bueno, ahora sí ya volví, perdón. Ok, si yo tengo, por ejemplo, una universal positiva, todos los perros son mamíferos, por ejemplo, ¿no? Vamos, para hacer una conversión accidental, vamos a cambiar otra vez el orden. Entonces, ¿cómo sería? Hasta ahorita tenemos todos los mamíferos son perros, ¿no? En positivo siempre y estamos utilizando todos como universal, ¿de acuerdo? Todos los mamíferos son perros y luego tenemos que cambiar la cantidad. Es decir, algún. En vez de todos, vamos a poner algún, ¿no? Algún mamífero es perro. Y esto es real, ¿no? O sea, sigue siendo verdadero. Que lo importante acá igual es el criterio de lo verdadero. Bueno, aquí está, entonces, algún mamífero es perro. Tiene sentido con todos los perros son mamíferos, ¿sí? El conjunto pequeño de los perros pertenece a los mamíferos. Y cuando decimos algún perro es mamífero, estamos diciendo que el conjunto grande de los mamíferos, una partecita, pertenece al conjunto de los perros.
¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Lo único que hicimos es... Sí, profe. Perfectísimo, chicos. Lo único que hicimos es cambiar el orden de los conceptos y la cantidad. Universal pasó a particular. Y ambas proposiciones son verídicas, ambas proposiciones son equivalentes. ¿Ok? Y vamos a pasar con la última, que es la oversión. La oversión es la más compleja de todas, pero no es difícil. Vamos a cambiar la cualidad. La cualidad. A ver, vamos a preguntarle a Isis. ¿Cuál dijimos que era la cualidad de una proposición? Se nos durmió la Isis. Bueno, la cualidad es si es positivo o si es negativo, ¿no? Es el otro aspecto. El aspecto de cantidad universal, particular, cualidad, positivo o negativo, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a cambiar la cualidad y vamos a contradecir el predicado. El predicado es el último término, el último concepto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo contradecimos? Poniendo la partícula no, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una universal positiva, ¿no? Todos, otra vez con los perros, todos los perros son mamíferos, universal positiva. Cambiamos la cualidad. De todos pasamos a ninguno. Ningún perro es mamífero. Y vamos a contradecir, es lo último que dijimos, el último concepto. Vamos a decir no mamífero. Ningún perro es no mamífero, ¿sí? Suena un poco raro, ¿ok? Y quizá tenemos que pensar un poquito de más, pero si nos damos cuenta, cuando decimos que ningún perro no es mamífero, estamos diciendo que todos los perros son mamíferos, que es la universal positiva de la que partimos, ¿sí? Es otra manera de plantear el mismo enunciado y a veces sí vienen oversiones en el examen. Yo recuerdo que a mí alguna vez me tocó ver una oversión y pues nada, es muy raro, esa partícula no, a veces como que confunde, pero es elemental, es importantísimo para poder hacer una oversión, ¿no? Lo importante es que lo contradigamos. Y ya está, así de sencillo. Pero yo tengo una duda. Por Sí. ejemplo, si tuviera una particular, tengo algún celular es inteligente. Si fuera oversión sería algún no celular algún no celular es no inteligente. No, no, porque acuérdate que es que me pusiste la partícula no contradiciendo el sujeto. Me debes de contradecir el Sí, predicado. es que eso es lo que tengo duda, no sé cómo hacerlo. Ok, vale. Sería... ¿Te acuerdas que la cualidad en particulares va en medio, antes del verbo ser? Entonces lo que tenemos que hacer allá es colocar el negativo, no al principio, no en el celular, no afectaría al celular, sino al verbo ser. Entonces me dijiste, ¿puedes repetirme la oración particular afirmativa? Sí, algún celular es inteligente. Perfecto. Entonces sería, algún celular no es no es inteligente. no inteligente. Ah, Así ok. Sí. Y les digo, está medio raro. Uno se podría como que trabar con tantos nos, ¿no? Pero al final de cuentas, funciona. Claro, si estás afirmando todo y luego al final lo niegas 2 veces, pues vuelves a la misma afirmación. En fin. Gracias, profe. De nada, Julio. Vamos de nuevo, ahora sí, a hacer este ejercicio. Tenemos que relacionar cada uno de los ejemplos que están aquí a nuestra derecha con alguno de estos tipos de conversiones, ¿no? Obviamente, nuestra primera proposición es la que viene en un sentido normal, ¿no? Es decir, es la original, y la segunda va a ser la conversión. Por ejemplo, es más, vamos a hacerlo juntos porque sé que pueden haber dudas ahorita. Por ejemplo, ese de todo A es B, y luego tenemos ningún A es no B. Esta está muy sencilla, ¿no? De ubicar, vemos que tiene la partícula no, A entonces seguramente es oversión. Y la relacionamos acá. Voy con la segunda. Ningún A es B. Aquí estamos viendo que es una universal negativa. Y universales negativas lo podemos usar en conversión accidental y conversión simple. Bueno, cualquiera de los dos puede ser. Y luego vemos que dice ningún B es A. ¿Qué hicimos acá?
hicimos un cambio, ¿no? De conceptos, de orden de conceptos. ¿Cómo se llama esto, Tommy? ¿Conversión simple o conversión accidental? ¿Qué será esto? Accidental. Pero aquí la cantidad no cambió. ¿Sigue siendo universal? Ah, perdón. Entonces es, pues, simple. Es simple, correcto, Tommy. Y bueno, pues la que queda, pues ya sabemos que es conversión accidental. Vemos que el todo es universal, alguno es particular, cambió entonces cantidad y el orden de los conceptos se invirtió, ¿no? A es B, B es A. Muy bien. Eh, ¿Tienen alguna duda, chicos? Eduardo, ¿tienes alguna duda? No, profe, creo que no. Perfecto. Es que a mí se me hace que eso es un poco complicado a veces, de la primera vez que lo escuchan. Voy a preguntarle, Isis, ¿tú tienes alguna duda? Sí, tengo un montón. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Puedes preguntar, adelante. O sea, no es pregunta, es confusión. No Ok. sabría cómo diferenciarlo. De O cómo acuerdo. dar ejemplo. No te preocupes, claro que sí. Acuérdate que aquí lo que importa es checar el orden de los conceptos. Cuando veas aquí la palabra sujeto se refiere al primer concepto. Y ponemos el ejemplo de los perros, ¿no? Todos los perros son salvajes, ¿no? Entonces, el concepto 1, el sujeto va a ser perros, el concepto 2 es predicado, hasta ahí sencillo. Y cuando llegamos a conversión simple, pues vamos a invertir nada más el orden de estos conceptos, ¿no? Así de sencillo, así lo identificamos. Entonces pondríamos acá salvajes y del otro lado pondríamos perros. Todos los salvajes son perros, ¿no? Conversión simple. Con algunos detalles porque no puedo utilizar una universal afirmativa para hacer este ejemplo, porque entonces ya no serían equivalentes. Vuelvo a un ejemplo más concreto, uno en universal negativa. Ningún perro es salvaje. Esto en conversión simple es ningún salvaje es perro y se acabó el asunto, queda bien. Convertido. Conversión accidental. Muevo de orden los conceptos y muevo la cantidad, si es universal o particular. O versión, muevo la cualidad, si es negativo o positivo. Dejo la cantidad de la misma manera. Si me dan universal, pues lo dejo en universal. Si me dan particular, lo dejo en particular. Y lo que hago es poner la partícula no. Es decir, o versión siempre lo vamos a reconocer cuando tenemos la partícula no. Que ya vimos hablando con Julio que en particular en oraciones particulares, pues este no también va a estar aquí, donde está el verbo ser. ¿Sí? Y en las demás es mucho más sencillo. Les digo, la más sencilla es esta, pues conversión simple, que solo es cambiar de orden. Así lo podemos identificar. Bueno, vamos a hacer ejercicios obviamente para ver si lo comprendieron, para que se les haga más fácil ya después de haberlo practicado, etcétera. Ustedes tienen, por ejemplo, bueno, aquí son ejercicios para reflexionar y seguir viendo ese tema, ¿no? Dice acá que observemos la conversión accidental y que reflexionemos qué pasaría si no cambiamos la cantidad de una proposición. Nuestra proposición normal, bien, es todo perro es doméstico, ¿de acuerdo? Y aquí está cambiado, vemos acá, el universal por el particular. Es la cantidad. Algún doméstico es perro. Esto es lo que debemos hacer normalmente. Ustedes están viendo acá que todo perro es doméstico y algún doméstico es perro, son equivalentes, porque en efecto es verdad que del conjunto de los seres domésticos, los perros están incluidos y decir que algún doméstico es perro es verdad. Y algún doméstico es gato también es verdad. Y algún doméstico es caballo también es verdad. Pero si yo digo, por ejemplo, todo doméstico es perro, pues esto ya no es verdad, ya no se conserva, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todos los animales domésticos son únicamente perros y estamos dejando de lado caballos, conejos y otros animales, ¿no? Entonces, si no cambiamos cantidad, pues no tenemos equivalencia, ¿no? Que es lo que les estamos diciendo. Y tenemos acá otra reflexión. Estamos viendo acá que qué pasa si yo utilizo una proposición universal positiva con una proposición que no está admitida, ¿de acuerdo? Es decir, acuérdense que aquí hay restricciones, ¿no? Yo lo que les comentaba,
de que aquí solo puede ser universal negativo, aquí solo puede ser universales y no particulares, etcétera. Cuando tenemos esta restricción, pues obviamente no van a ser equivalentes las dos proposiciones. El ejemplo es este. Tenemos una conversión acá en la que dice ningún perro es fiel, ¿no? Y ningún fiel es perro. Esto sería correcto. Pero si decimos todo perro es fiel y todo fiel es perro, pues entonces ya no significa lo mismo, ¿no? Porque el campo de lo fiel es mucho más grande que el de los perros, ¿no? Entonces ya no coincide acá. Porque no se va a restringir todo a la palabra perro. ¿Sí? Bueno. Vamos a meternos ahorita al ejercicio. Ok. Les estoy dando aquí las proposiciones. Y les estoy diciendo con cuál de estas conversiones vamos a trabajar. ¿Sí? Nada más tenemos que utilizar el esquemita de acá para checar cómo se hace, identificar los conceptos y hacer la conversión adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer con ustedes la primera oración. Vamos a ver. Dice, los viajes son aprendizajes. Y aquí lo que nos dice es, vamos a convertirlo utilizando el método de conversión accidentada. La equivalencia sería, conversión accidentada consistía en cambiar de orden los conceptos, pero además cambiar cantidad, ¿no? Entonces vamos a ver, los viajes, diríamos los aprendizajes son viajes en cambio de orden, y luego cambiaríamos cantidad. Aquí los representa todos los viajes son aprendizajes, ¿no? Entonces sería algún aprendizaje es un viaje, ¿sí? Ahí tenemos la conversión accidentada y sigue siendo verdadero lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que del campo de los aprendizajes, alguno de esos son un viaje. Profe, ¿y podemos decir algunos aprendizajes son viajes? También sí se podría, porque el particular me incluye o singular, o sea, o me Puede ser incluye, particular singular o particular plural. Y sigue siendo lo mismo. efectivamente, serían siempre particulares. De hecho, hay quienes hacen una tercera clasificación para poner el conjunto de lo singular como una sola cosa, ¿no? Pero, ok, sí. Entonces nada más les digo, habría que checar acá en qué consiste cada una de las conversiones y adelante para hacer los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dejar, ¿qué será? 5 minutitos con esto y espero que no les dé mucha lata. Cualquier cosa me preguntan. Adelante. Disculpe, maestro, en oversión se le agrega el no y aparte se cambia el concepto. Ok, en oversión. Perdón, me Sí, preguntabas que cambiamos el orden, ¿verdad? Dices. sí, el orden. Correctísimo. No, en oversión lo que hacemos es, ahorita te digo, es ponerle la Agregar partícula, el no. ¿no? Ujú, sí. Y la cualidad. Aquí no estamos cambiando el orden, ¿sale? Recuerden nada más que Ok, cualidad es esto de positivo o negativo. ok, profe, gracias. De nada. Sí, o sea, ustedes pueden checar en el material, aquí al ladito, todo lo que hay que cambiar.
Profe, sigo sin entender lo de oversión. Ok, va. Voy a hacerlo con ustedes. Dice, alguna ciudad es marítima, ¿de acuerdo? Identificamos primero los conceptos. Primero, ciudad y marítimo, ¿no? El conjunto de todo lo marítimo y el conjunto de las ciudades. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en oversión? Dijimos, bueno, dejamos los conceptos igual, no hay ningún problema. Entonces vamos a cambiar la cualidad. La cualidad de esta proposición es positiva, ¿se acuerdan? Es afirmativa. Entonces cambiamos la cualidad a negativa, no es. Alguna ciudad no es marítima. Hasta aquí ya tenemos la primera parte de la oversión, ¿sí? Cualidad. Pero también tenemos que agregar la partícula no. La partícula no viene en el predicado, en el concepto de acá, marítima. Entonces nos queda alguna ciudad no es no marítima. ¿Sí? Eso quiere decir que todas las ciudades son marítimas. O por lo menos algunas. Ok. Va. Nada más es aplicar tal cual las reglas que están aquí al ladito. Y si se dan cuenta, al final viene el resultado. Y si es lógico, si es equivalente, pues entonces está bien. De toma lo vamos a revisar, ¿sale? Ustedes inténtenlo. No está tan difícil. Esa. Ok. Muy bien. ¿Cómo van los demás? ¿Cómo va, por ejemplo, Julio? ¿Cómo vas? Ya está, profe. Eso. Isis, ¿cómo vas? ¿Lo lograste siempre? ¿Tuviste problemas? Me falta uno. ¿Te falta uno? Me falta uno. Ok. Va. Les voy a dar 2 minutitos más. A las 55 y lo checamos. Mientras véanlo, revísenlo bien. O sea, sé que esa parte es compleja. Bueno, muy bien. Vamos a checar ya. Tenemos entonces, ninguna calle es peatonal. Vamos a preguntarle a Tommy. Tommy, ¿cómo te quedó esta? Ninguna calle no es no peatonal. Ok. Entonces lo que hiciste acá es cambiar el positivo por el negativo, que es cualidad, perfecto. Y le agregaste la partícula no. Así debe quedar. Profe, yo en eso tengo duda. Porque, Ok. por ejemplo, la observación dice que le cambiamos la cualidad de la proposición y Ujú. contradecir el predicado. Entonces aquí podemos, o sea, la cualidad es ninguna, es negativo. Así es. Entonces podemos decir, cambiarlo, en lugar de poner ninguna calle no es, a decir toda calle es, ¿no? Porque estarías cambiando. ¿O no es lo ideal? Ah, ok, ya vi qué pasó, claro. Sí, es que ninguna es universal de todas maneras, ¿no? Entonces tú lo que Ujú, propones es ponerle el todos acá en vez de ninguno. ujú. Sí, sí, de hecho se podría, tienes toda la razón. Sí. En serio, toda calle no es no peatonal. Así es. Tienes O toda la sea, razón. toda calle es no peatonal sería, ¿no? Pero no, si le pones el es, estás manteniendo la cualidad. Solo habrías cambiado, bueno, no cambiaste cantidad, pero estarías manteniendo la cualidad.
Pero se cambió la cualidad porque al decir ninguna, está diciendo que ninguna de ellas. En cambio, al decir todas, está diciendo que todas las calles, ¿no? Ah. O sea, ninguna calle no es lo mismo que decir que toda calle es, ¿no? ¿Sabes que sí, sí, tienes toda la razón? A ver, a ver. Chin, ya me revolví también. A ver, vamos por partes, venga. Cuando tú Ok. dices toda calle es peatonal o es universal negativa, ahí estamos todo Toda bien. calle es no peatonal. Y tú me estás diciendo toda calle es no peatonal. Ujú. Me cambiaste, sí, me cambiaste la cualidad, definitivamente. Está bien, Y está estoy bien. negando el predicado. Así es. Está bien, está bien. O sea, yo puse las dos, pero porque tenía esa duda de que si se podía la primera, la que le estoy preguntando ahorita. No, de hecho está bien lo que has hecho. Está muy bien. Sí, es que el término universal de ninguna, sí, 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 lo tenemos que cambiar a todos, es verdad. Pero ¿sabes qué? Sí, yo creo que le podría, o sea, serían equivalentes las dos. Porque al final de cuentas le cambiaste el verbo también y mantuviste Sí, el ninguna. Entonces, la negación, estás negando tres veces acá el asunto. Y por lo tanto vuelves otra vez al significado lógico. Está bien, de la negación. ajá. Es Sí, sí, correcto. sí. Sí, está bien. Ok, ok. No sé si le queda Pero pues claro a todos los preferirme, demás. o sea, ¿qué es más preferible? O dependiendo de cómo venga en el examen, ¿no? La opción que tenga. Dependiendo de cómo venga. No importa que venga con tres nos. Mientras podamos entenderlo y ver de dónde sale y convertirlo, estaría muy bien. Ok, ok. Gracias, profe. De nada, Julio, gracias a ti. Bueno, vamos a ver la última. Ningún mexicano es ladrón. Conversión accidentada. Esta se lo vamos a dar a Julio. ¿A quién se la damos? Elige alguno de tus compañeritos. Am, a este, estoy viendo a quién. Ah, Abigail. Abigail, de acuerdo, gracias. Abigail, conversión accidentada, ¿cómo te queda? A veces siento que se nos duermen. Bueno, bueno, Puede ser. puede ser. Bueno, entonces, Eduardo. Uy, por hablar, venga. Eduardo, perdón. Tú vas. Ah, Vamos a intentarlo entonces. ah, ah, ningún mexicano es ladrón, ¿no? Ujú, sí, pi. Ah, algún ladrón es mexicano. Bueno, vamos bien. Conversión accidentada, cambiamos el orden. Tú ya me cambiaste el mexicano por ladrón, de acuerdo, algún. Y me cambiaste también la cantidad, ¿no? Sí. Todos es, digo, ningún es universal negativa, entonces tendría que ser esto particular positiva. Algún ladrón es mexicano. Está bien. Algún ladrón no es mexicano, perdón, no es mexicano. Ok. O sea, también tengo que cambiar si es negativo o positivo. No, O sea, si se agrega el no o algo así. no, lo que pasa acá es que esto estaba ya en universal negativo. Si lo cambio por la palabra algún en particular, los particulares negativos siempre llevan el no antes del verbo. Por lo tanto, tendré que ponerlo acá. Lo único que hice es moverlo del lugar. Porque aquí ya estaba negativo. Entonces nos queda algún ladrón no es mexicano. ¿Sí? Ok, sí, sí. Correcto. ¿Qué nos dice algún ladrón no es mexicano? Nos está diciendo que del conjunto de todos los ladrones, alguno de ellos cualquiera, una parte de ese conjunto, no es mexicano. Es decir, que ninguna parte de ese conjunto de los ladrones es mexicano. Y es lo mismo que decir que ningún mexicano pertenece al conjunto de los ladrones. Por lo tanto, es equivalente. ¿Sí? Por eso tenemos que poner el no acá. Pero está bien que lo hayas cambiado de orden. Y nada más hay que fijarse de eso, ¿no? Que aquí ya venía incluido el no, por lo tanto aquí tenemos que poner el no en el verbo. Y ya, muy sencillo. Bueno, ahora sí, chicos. Espero que les haya ido bien con esto. Espera, Sí, perdón. ¿Qué pasó? ¿puede contestar la tercera? Creo que la saltó. No, lo que pasa es que ya lo habíamos hecho entre todos, ¿no? Ah, no, el de la obra de arte, ¿no? El auto. Ok, vamos a hacerlo, vaga. Dice, ningún auto es una obra de arte. Ah, es conversión simple, está facilísima. ¿Cómo te quedó a ti?
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Va, miren, solo es cambiar aquí, ninguna obra de arte es auto. ¿Sí? Es conversión simple. Ningún problema. Universal negativa, por lo tanto, se puede hacer. Ninguna obra de arte es un auto. El conjunto de las obras de arte no coincide con el conjunto de los autos. Y tenemos lo mismo acá. Ningún auto es una obra de arte. El conjunto de los autos no coincide con el conjunto de las obras de arte. O sea, pueden hacer diagramas de Venn si se les hace más fácil, ¿no? Y ver qué significa, ¿no? Si hay intersección o no hay intersección entre las diferentes partes. Y ya. Igual pude haber hecho un ejercicio de diagramas de Venn, pero igual y no es necesario, ¿no? Hubiera estado bien, profe, porque, o sea, a lo mejor si no puedes captarlo así escrito, con el diagrama de Venn como que es más sencillo a lo mejor. Sí, ¿verdad? O sea, es más ilustrativo y estás viendo qué está pasando en verdad. Es más, vamos a hacerlo, Julio. Me parece bien. Así aprendemos bien el tema. Vamos, es más, les propongo que hagamos el diagrama de Venn de cada una de estas oraciones. ¿Sale? Hay tiempo, hay chance. Vamos a hacer el diagrama de Venn de todas esas. Les voy a dar 5 minutitos. De todas maneras, ya la entendimos, ya vimos cómo salen cada una de las oraciones. Cualquier duda, aquí estoy. Es más, lo voy a hacer junto con ustedes porque no he hecho el diagrama de Venn de ellas. Acuérdense, para hacer el diagrama de Venn, tendríamos que identificar los conceptos, ¿no? En el caso del primero sería viajes, ¿no? Es el primer circulito, y aprendizajes es el segundo circulito. Ahora, es una universal positiva. Y estamos entonces, si es universal positiva, está diciendo que hay una intersección, ¿no? Pero, ¿cuál de estos es más pequeño, ¿no? El conjunto de los viajes está dentro del conjunto de los aprendizajes. Entonces, a ver. Ahorita voy con ustedes, denme un segundito. Bueno, no sé si me puedan ver ahorita. Creo que... Ah. Qué porquería me salí. Bueno, oigan, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, profe, ahora sí se ve. Perfectísimo. Aquí tengo precisamente representado el número 1, ¿no? El conjunto de los aprendizajes y adentro está el conjunto de los viajes. Así quedaría este diagrama de Venn. Entonces, técnicamente, la conversión que se hizo con ese ejercicio debería ser equivalente a esta otra. Y el diagrama debería ser el mismo, ¿no? Y ya, así de sencillo. Entonces, por favor, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar con las 4 que faltan y los veo en 5 minutos. Son 12:05, Profe, 12:10. ¿podría mostrar cómo le quedó la primera? Sí, Por favor. ahí está. ¿Sí? Diagrama de los Ok, viajes ok. y diagrama conjunto de los aprendizajes. Conjunto de los aprendizajes es el más grande y el de los viajes coincide, ¿no? Hay una intersección. Pero Sí, a va a ver, estar dentro de... este caso, chicos, es de universales, ¿sí? Porque está abarcando todo. Todos los viajes, digo, todos los viajes, que es el más chiquito, son aprendizajes. Una cosa dentro de otra. Y no queda nada afuera. Ya cuando sea particular serían dos círculos con una intersección. Efectivamente. Efectivamente. Ok, es lo que tenía duda. Sí. Gracias, profe. De nada.
Profe, y en caso de que los conjuntos estén, o sea, sean de negación, los conjuntos quedarían separados, ¿no? O sea, no, en el universo, o sea, en el recuadro del universo estarían separados, no tendrían ninguna intersección, ni ninguno sería dentro de otro, ¿no? Efectivamente, si tú, bueno, en el caso de universales Negativos. ajá, pasa exactamente eso. Sí. Ok. Habría que checar qué pasa con universales negativas, ¿no? Que igual es parcial. Una parte sí y otra parte no, ¿no? O sea, es una intersección eso. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, Jorge? Creo que se fue Jorge. Tommy, ¿cómo vamos? Pues como no sé exactamente cómo se hace, entonces por medio de lo que mostró, lo poquito que mostró cuando compartió pantalla, entonces hice un intento para ver cómo se hace. Ok, bueno, no te preocupes. De todas ahorita lo checamos. Pero qué bueno, Tommy. Entonces, ¿ya Profe, terminaste? esto no está complicado para los Exani 1, Mm, porque bueno. ellos no han llevado lógica ni nada. Bastante complicado.
O sea, yo Sí, recuerdo se ve en que prepa eso. cuando estaba, ajá, yo recuerdo Sí. que cuando estaba, Sí, o sea, muy complicado. en los propes, en secundaria, yo lo único que vi fueron las premisas y ni siquiera entendía cómo, o sea, no vi todo esto y no entendía ni siquiera cómo sacar las premisas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, miren, estas son habilidades que realmente todos hacemos. Tal vez no seamos conscientes de cómo se llaman, de si son universales, todas las definiciones, ¿no? Pero técnicamente inferencias siempre las van a hacer. Y es verdad que el tema es un poco avanzado para los de Exani 1. De hecho, no va a venir tan complicado en los exámenes de ellos. Pero todos estamos ahorita en el mismo barco. Y pues no está de más que lo aprendan. Si no pueden por lo pronto dominarlo al 100%, yo no se los voy a exigir. ¿Ok? No, no se estresen tampoco, ¿no? Pero saben que en Exani 2 sí vienen o versiones. Yo las he visto. Entonces, vamos a intentarlo, ¿sale? Ya. Sí, vi- Bueno, me avisan cuando ya hayan terminado. Dice Rubí F. Por cierto, Rubí, ¿tú cómo vas? ¿Ya terminaste? Me falta una. Ok, ok. Bueno, a las 15, 2 minutitos más. Por cierto, les voy a poner de nuevo la guía, ¿no? Para que ustedes vayan checando. Ahí está. Hecho, y es hora, chicos. Bueno, ¿cómo les quedó la número 2? Algunas ciudades marítimas. a mí me quedaron los dos círculos y, o sea, con una intersección y pinté la intersección. Les voy a pedir un favor. ¿Pueden mandarlo al grupo de WhatsApp? ¿Una foto? Ah, sí, sí. Mejor. De acuerdo. Sí, porque si no vamos a estar hablando, pues no sé, sin ver nada. Okidoki, Julio, ya lo recibimos. Es el de abajito, ¿verdad? Sí, el en medio, el que no está rayado. Okidoki. Es alguna ciudad marítima. Entonces dijimos que el campo de la ciudad, claro, de hecho debe ser más pequeño que todo lo marítimo, ¿no? Pero, ok, no importa el tamaño, aún así tiene la intersección, ¿no?
porque hay ciudades que no son marítimas, que están fuera de eso. Entonces es correcto, alguna ciudad. En el caso de que fueran todas las ciudades son marítimas, sería el circulito C, pues dentro, ¿no? De lo marítimo, completo. Pero en este caso es algunas. Está muy bien, muy bien. Nada más el tamaño sería eso. Pero muy bien. Sí, y oigan, esto es mucho más fácil, de hecho, para entender cada una de las proposiciones. Y ahí estamos viendo los conjuntos, los conceptos que están integrando esto, ¿no? Que es lo que estábamos precisamente conversando. Si quieren pintar en su hoja de examen igual diagramas de Venn, pueden hacerlo. Lo importante es que no manchen la otra, la de las respuestas, ¿no? Y ya, pero muy bien. Ahora le voy a preguntar a Tommy. Tommy, ¿puedes por favor mandar al grupo la siguiente, que es ningún auto es una obra de arte? Sí, ahí va. De acuerdo. Pero por si acaso quedó, ¿cómo se llama esto? Separado. Ok. Sí, sí, así es. De hecho está bien. No más para que lo vean, sería bueno tenerle buen WhatsApp. Gráficamente. Y bueno, y aprovecho... Sí, ahorita lo van. De acuerdo, gracias Tommy. Aprovecho ahorita para preguntarle a Isis. Isis, con este ejercicio ya quedó un poquito más claro cuáles son los dos conceptos. Y cómo... No. ¿No? Ok, pero en el primero sí lo ves. Igual tampoco entendí cómo hacer esto. No lo entendí. Ah, ok, mira. O sea, no sabes qué son los diagramas de Venn todavía, ¿no? ¿O sí sabes? ¿Perdón? O sea, ¿sabes qué son los diagramas de Venn? No, el chile no. Ah, ok. Eso es que De acuerdo, no te apures, no te apures. Mira, el diagrama de Venn son estos circulitos que mandaron. Cada uno de los círculos representa un conjunto, ¿sí? El conjunto de todos, por ejemplo, cuando decimos todas las ciudades, pues ese es un conjunto, ¿no? Todas las ciudades están englobadas en eso, es un circulito. Y en el caso de lo marítimo sería el conjunto de todas las cosas marítimas que puedas pensar. ¿Qué será? Barcos, ciudades, no sé, máquinas marítimas. No sé, estoy inventando cosas, ya sé. Es el conjunto de todo eso. Entonces, cuando tú dices algunas ciudades marítimas, significa que algo del conjunto de las ciudades, que pueden ser ciudades que no sean marítimas, ciudades en el campo, ciudades en montañas, ciudades en no sé qué. Pero una parte de todas las ciudades está entre lo marítimo. Profe, Sí. una pregunta. Sí. ¿La imagen lo envió al grupo o por privado? No, porfa, al grupo para que todos lo veamos. Ah, es que saben que... Ok, Sí. ¿la hoja completa o solo la de la respuesta? No, sería bien solo la respuesta. No te preocupes. O puede ser Ok, como ok. Julio, igual tachando. Ok. De hecho, me acabo de dar cuenta que le estamos mandando al grupo de Exani 2. Y Exani 1 no. Yo lo reenvié a Exani 1. Isis, ahora sí, ya tienes en Exani 1 la foto de los diagramas de Venn. Ah, sí. Así, Isis, cuando ingreses a prepa vas a decir, wow, esto ya lo vi. Súper fácil. te vas a sentir diosa en lógica. Así es. Espero que sí. Sí, o sea, no vamos a ver todo lógica, pero esta parte es importante. ¿Ok? Muchas gracias, Tommy. Ya me llegó. A ver, esto lo voy a reenviar al grupo de 2. Xani 2. Dale, no me dejó tachar todas. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, el que estábamos preguntando es el 3, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, sí. Sí. Oye, pero... Ajá, dos circulitos aparte. Es correcto, Tommy. Es muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a Eduardo. Eduardo, ¿cómo te quedó? Ninguna calle es peatonal. De hecho, aquí Tommy ya nos puso la respuesta. Deben ser dos aparte. Es lo mismo, es universal negativa. Entonces, esa parte de los círculos. Ujú, sí. Ah, Bueno, Eduardo, hagamos una cosa, Eduardo. Puedes mandar el último. Ningún mexicano. Ah, bueno, es que es lo mismo, güey. ¿Las tres últimas les quedaron igual? Sí, es que
es lo mismo, nada más que la conversión que nos piden que hagamos es distinta. Eso, sí es verdad. Ah, pues ahí está, ahí lo tienen. Pues espero que Salvado. espero que con eso ya les quede muchísimo más claro cómo se hace. Y les digo, nada más eso les permite visualizar. Por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar ese diagrama de Venn? El último, ¿no? Donde nos mandaron los círculos que están, pues desfasados, están apartados. Podemos decir que estos dos conjuntos no se tocan para nada, ¿ok? No hay mexicano que sea ladrón, así de sencillo, en el diagrama de Venn, ¿sí? Y así podemos interpretar esa proposición. Bueno, ahí tienen un recurso más, chicos, para entender la lógica de esto. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo aplicamos esto ahora con los textos, no? Bueno, dice esto, razonamientos. Ok, es importante que entendamos que toda deducción es un razonamiento, ¿no? ¿Y qué es un razonamiento? Es otro concepto lógico que vamos a ver. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que pongamos si es verdadero o falso las afirmaciones que están acá, ¿sale? Por ejemplo, las premisas son proposiciones. Esto es lo que estábamos comentando con Eduardo antes de iniciar la clase. La respuesta es sí. Toda premisa es un tipo de proposición. ¿Ok? Y decíamos, la premisa es la proposición que va al principio, ¿sí? Del razonamiento. La premisa es de donde van a salir las deducciones, van a salir otras proposiciones. Es la información que ya nos dan. Yo tengo un texto cualquiera, nos viene por ejemplo una lectura sobre una fábula, ¿no? Y nos dice que María era una mujer trabajadora. Eso es una premisa. ¿Sí? Ya nos lo dan y tal vez podamos inferir algo de que es trabajadora María. Podemos inferir que es una mujer con valores o qué sé yo, ¿no? O sea, tenemos otra premisa que diga todas las personas que son trabajadoras son personas con valores, ¿no? Por lo tanto, María es una persona con valores. Y tenemos una deducción allá. ¡Boom! Pero lo importante es que por lo pronto entendamos que la premisa es lo que se nos da. ¿Sí? Y es una proposición, es un enunciado como lo que estamos viendo. Así de sencillo. Lo tenemos una premisa que no está acompañada de otra premisa, de otra, no puede ser una premisa. Julio, ¿tú qué crees? Tú que ya viste lógica. Considero que es verdadero porque pues una premisa, necesitas dos premisas para sacar una conclusión y teniendo una pues no puedes hacer nada. Así es, Julio. Claro, porque al final de cuentas, como decíamos en la conclusión, es donde combinas diferentes conceptos de dos premisas distintas. Es decir, sin una premisa no hay conclusión. Solo es una proposición nomás. Luego, una premisa comparte un concepto con otra premisa. Y esto es verdad. El ejemplo es el que decíamos, el de las personas trabajadoras, ¿no? María es una persona trabajadora. Las personas trabajadoras son personas con valores. Ahí que estamos compartiendo la parte de trabajadoras. El concepto de todos los trabajadores, ¿no? El conjunto de todos los trabajadores. El diagrama de Venn con el circulito de T o trabajadores. Están compartiendo allá un concepto. ¿Sale? Qué bueno que hicimos el ejercicio de los diagramas de Venn, porque así se explica mejor esto. Luego, la información de un par de premisas puede generar nueva información. Y esto es lo que ya decíamos. Tengo Verdadero. Verdadero, muy bien. Tenemos dos premisas con dos conceptos distintos y dos iguales. Cuando combinamos ambos conceptos, tenemos una información nueva. María es trabajadora. Luego, todas las personas trabajadoras son personas con valores. Combinamos entonces, eliminamos la información que está repetida y nos queda María y nos quedan personas con valores. Lo sintetizamos en una sola oración y decimos María es una persona con valores. ¿Ok? Nueva información que no está en lo primero que se dijo. Los dos enunciados, la conclusión no está tal cual en lo dado en los dos enunciados anteriores, en las premisas, pero de las premisas sale nueva información. Es correcto. ¿Sí? Y esto nos sirve para explicar qué son los silogismos, qué son las deducciones. ¿Sí? Ah, bueno, hay más, miren. De repente ya ni me acuerdo de lo que puse. Ok. Dice, la nueva información está compuesta por más de una proposición. ¿Verdadero o falso? Eduardo. Disculpa, por favor, ¿me puedo repetir? Es que no escuché bien. La nueva información está compuesta por más de una proposición.
O sea, la nueva información, es que no entendí, profe. Ok. Cuando yo creo, la nueva información es la conclusión. Cuando yo hago mi conclusión, esa conclusión tiene partes de una sola proposición, o de dos proposiciones, o de varias proposiciones. Cuéntame. Oh, ay, profe, o sea, es que la nueva información tiene varias proposiciones, dijo. No Sí. escuché bien. Sí. Sí, ok. Está bien. Ah, ¿Tú qué piensas? mm, creo que no. La respuesta es sí. Acuérdate que hay dos términos que son comunes y dos términos que son diferentes. ¿Sí? Para que podamos hacer la deducción. Si no tenemos términos comunes y nos dan dos oraciones, entonces no tenemos dos premisas tampoco. Por lo tanto, lo necesitamos y sí, se compone de dos. No te preocupes, Eduardo. Todo eso lo estamos viendo, pero conforme a lo que acabamos de explicar, entonces esto es información nueva. Entonces no se estresen. Luego dice, la nueva información incluye los términos no comunes de las premisas. Esto es verdadero. Los términos comunes, que eran en el caso anterior, ¿cuál era, Julio? ¿Te acuerdas del enunciado de María? Por ahí no me acuerdo cuál era. No, o sea, no me acuerdo de la proposición de María. Era María es trabajadora, las personas trabajadoras tienen valores. Y la pregunta era, ¿Cuál es el término común de esas dos premisas? trabajadores. Perdón, profe, es que me estaba lavando la cara en ese momento. No te preocupes, no te apures. Está bien, es correcto, ¿sale? Entonces ahí vemos que, de hecho, esos términos comunes, en la conclusión no aparecen trabajadores, aparece María y aparece el otro, ¿no? Que era personas con valores. Por lo tanto, bueno, la nueva información incluye los términos no comunes de las premisas. La conclusión incluye los términos no comunes, sí. ¿Sí? Dijimos que lo común es trabajador y lo no común es María y personas con valores. Entonces la respuesta es sí. Profe, tengo una duda en la anterior. Dice, la nueva información está compuesta por más de una proposición. Se refiere a que, o sea, es que puedo entender dos cosas. Que la nueva información está compuesta de dos proposiciones o más, o está compuesta por dos proposiciones porque por medio de dos proposiciones se hizo. Ok, tiene razón, hay una anfibología. Podría de hecho entenderse la segunda, de que a partir de dos proposiciones llegamos a una nueva proposición, una sola, que es la nueva información, pero está compuesta de esas dos anteriores, ¿sí? Ok, gracias, profe. ¿A ti? Luego, tenemos la nueva información no puede ser negativa si parte de dos premisas positivas. Ah, eso es interesante, porque luego hay gente que si tenemos dos universales positivas, de repente me saca una negativa. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Que se pueda inferir algo negativo si estamos afirmando cosas? Pues no. No. Ponemos un ejemplo, dale. Por ejemplo, ¿qué será? Todos los gatos son bonitos, ¿ok? Y tenemos otra premisa que dice todos los gatos son amarillos. Conclusión. La conclusión lógica sería que todos los amarillos son bonitos, ¿no? Pongan ustedes. O algo así. Pero, ¿de dónde podríamos poner la negativa? No hay de dónde, ¿no? A menos de que, Ningún gato, no, ningún amarillo no es bonito. a menos de que hagamos eso. Una conversión de las que vimos. Que sería oversión. Pero seguiría siendo equivalente. Ah, ¿no? ok, sí. Y eso, o sea, lo que hiciste es convertirlo. Pero no estás creando una nueva proposición en la que sea negativa por naturaleza. Sí, sino que con doble negación está haciendo positivo, o sea, estás confirmando lo que la primera igual estaba confirmando. Así es, sí. Es como, oigan, si les hace más fácil, piénsenlo como en matemáticas, ¿no? Si yo multiplico un término negativo por uno positivo, me da negativo. Si multiplico un término negativo por otro negativo, ¿qué da? Es álgebra. ¿Cómo era? Si yo multiplico un término negativo por un término positivo, ¿qué nos da? Es negativo. ¿Y negativo por negativo? Positivo. Ahí está. Positivo. Ahí lo tienen. Lo mismo pasa en lógica. Julio no lo ha explicado de una manera y aquí hay una explicación matemática. ¡Qué miedo! Podemos utilizar matemáticas también para entender esto. Comprensión lectora. Bueno, muy bien, chicos. Continúo.
¿La nueva información se llama conclusión? Sí, súper sí, ya habíamos dicho esto. Luego, el conjunto de las premisas y la nueva información se llama razonamiento. Esto no lo habíamos dicho, pero también. ¿Ok? El razonamiento, los razonamientos en lógica, los razonamientos en comprensión lectora, va a ser el conjunto de las dos premisas que nos den dos proposiciones, ¿de acuerdo? Afirmaciones y o negaciones, lo que sea, que nos esté dando. Y la conclusión, que es la tercera proposición que vamos a sacar de esas dos afirmaciones anteriores. El conjunto de esas dos cosas es el razonamiento, así de sencillo, ¿sí? Es decir, cuando yo digo, María es trabajadora, premisa 1. Premisa 2, todos los trabajadores son buena gente. Premisa 2. Conclusión. Conclusión o proposición 3. María es buena gente. ¿Sale? Ahí tienen tres proposiciones. Dos de esas proposiciones son premisas porque ya no las dan. Y tienen además términos comunes y términos diferentes respectivamente. Y tenemos una nueva información que es la conclusión, una tercera proposición. El conjunto de las tres proposiciones es un razonamiento. ¿Sí? ¿Sí queda claro todo? Eduardo, ¿queda claro? No, profe. O sea, ¿lo puede repetir la explicación? Sí, claro. Cuando tú tienes, Eduardo, dos proposiciones y de esas proposiciones que ya te las da el texto, puedes sacar nueva información, entonces estás ante un razonamiento. El razonamiento va a ser la nueva información más las dos proposiciones. O sea, estoy como deduciendo más o menos con base a las dos proposiciones. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, lo que puedes hacer, Eduardo, es que a partir de esas dos proposiciones puedes inferir, puedes ser deducciones, puedes ser inducciones, puedes hacer analogías, puedes hacer muchos procedimientos lógicos. Cada uno de esos procedimientos lógicos va a ser un razonamiento. Razonamiento puede ser analógico, puede ser deductivo o inductivo. El que nos interesa, nos interesan dos para esta materia. Uno, el analógico. Dos, el deductivo. Ahorita vamos a trabajar con deducciones para hacer inferencias, que es información implícita. ¿Sale? Sí, profe. Perfectísimo. Cualquier cosa vuelven a preguntar, no pasa nada. Bueno, ok. Ok, aquí abajito ustedes tienen un ejemplo de razonamiento, ¿sí? Y ustedes nada más tienen que reconocer las partes. ¿Cuáles son esas partes? Son premisa, conclusión, términos comunes y términos distintos. ¿Sale? Son estas cuatro partes. Vamos a intentarlo en estos... Vamos a darle 2 minutitos a esta actividad. Está muy sencilla. 2 minutitos, ustedes nada más ponen. No voy a estar compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo. No, Rayos. lo escribí hace rato. Rayos, perdón, Isis. Es que de repente... Ok. Con razón y luego se les complica. Qué mala onda soy. Ok. Ok, aquí estamos. Aquí está, miren. Ahí está el gráfico. Es página 58. Les repito. Vamos a poner términos comunes, términos no comunes, premisas y conclusión. Es ubicarlo. Aquí tenemos las tres proposiciones que les decía, nada más hay que ponerle nombre, ¿sale? Cualquier duda me preguntan, bueno, mejor no me pregunten, vamos a intentarlo y de todo lo revisamos en 2 minutitos. Hecho, chicos.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Listos? Creo que sí. Eso. Muy bien. Bueno, empezamos entonces con Rubí. Rubí, te escuchamos. ¿Cómo te quedó el esquemita? Uy, ¿qué pasó acá? Aquí está abajo. Rubí, arribita donde dice capital y capital, ¿qué es esto? Se nos murió la Rubí, oigan. ¿O habrá dejado algún mensaje en el grupo? Voy a checar. Dice, ah, que no, me escucha cortado. Rayos. Pero, ¿Puedo ir yo? ¿cómo? ¿Puedo pasar yo? Claro, claro, Jorge, adelante. Ok. Entonces, Creo que ahí son ujú, los conceptos, ¿no? conceptos comunes, ¿verdad? Términos comunes. Comunes. Perfectísimo, Jorge, muy bien. Luego tenemos esas dos proposiciones, están siendo englobadas por un tercer concepto. ¿Cuál sería, Julio? Las premisas, ¿no? Las premisas. Eduardo, aquí abajito. Profe, ¿Sí? entonces, esos son las premisa mayor, premisa menores, ¿sí? Me estoy acordando Efectivamente. de mi prepa. De Efectivamente. Sí, de hecho, no estamos la viendo memoria. ahorita la clasificación de las premisas, pero aquí están. Claro, una de ellas es la mayor y otra es la menor, ¿de acuerdo? Pero es correcto. ¿Y cómo se llamaba la última? La... La, es lo que estoy buscando, que me digan. Ya sé. La conclusión. Ah, No te la apures. conclusión. No te apures. Vale, muy bien, pero muy bien. Bueno, y finalmente tenemos Alemania y mejores servicios, que esos obviamente son los términos no comunes, ¿sale? Y les digo, cuando nosotros hacemos una deducción, estos términos no comunes son los que nos van a servir para sacar la conclusión, ¿sí? De hecho, aquí está la conclusión y vemos que aquí están los términos no comunes que estaban aquí arribita. Alemania y de este lado, mejores servicios, ¿no? Tiene los mejores servicios. Que esto podemos convertirlo, les decía la clase pasada, a una oración con verbo copulativo, con el verbo ser. Alemania es poseedora de los mejores servicios. Porque ya sabemos que cuando tenemos verbos copulativos podemos hacer muchísimo mejor nuestras deducciones. ¿Cómo haríamos esta deducción lógica? Tachamos términos comunes y lo que nos queda es la conclusión. Alemania nos queda, verbo ser es y de los países con mejores servicios. ¿Sale? Muy sencillo. Solo es tapar términos comunes. Bueno, aquí lo que ya decíamos de relación implícita, información implícita y razonamientos. A través del razonamiento llegamos a información implícita. Luego, ¿por qué un razonamiento puede apoyar una opinión? Ah, eso es interesante. Esto obviamente no está acá, pero ya vimos el tema de opiniones. Y vimos que las opiniones se utilizan en textos de tipo argumentativo, ¿no? Y en un texto argumentativo, ¿ustedes creen que es importante el razonamiento? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? pues en este caso te serviría para argumentar tu opinión. Efectivamente, claro que sí, muy bien. A través de, o sea, los argumentos son un ejemplo de deducciones. ¿Cómo hacemos los argumentos? Con información objetiva, datos, hechos, ¿sí? Entonces, utilizamos esos datos para poder inferir nuestra opinión. La opinión sería la conclusión en este caso, ¿no? A partir del dato de que en África se mueren 50 niños al día, puedo tener la opinión de que, no lo sé, debemos ayudar a los africanos, ¿no? No lo sé, no lo sé, ¿no? Eso podría ser, podría funcionar. Obviamente ahí me faltó una segunda premisa, pero pues podemos hacer el salto. Sea como sea, lo importante es que tengamos una primera premisa, que identifiquemos esto con alguna opinión y que veamos que todo forma un razonamiento deductivo. ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando. Vamos a terminar yo creo que hasta antes de silogismo.
Lo importante es que ustedes igual diferencien que hay varios razonamientos. Les decía un ratito que hay razonamiento analógico, hay razonamiento deductivo e inductivo. ¿Cómo sabemos cuándo es cada uno? ¿Sí? Bueno, aquí está de hecho, ¿no? Hay dos definiciones acá. Bueno, de entrada les voy a decir que la inducción es cuando partes de lo particular. Por ejemplo, si yo me pongo a observar las estrellas, dos estrellas, ¿no? Y veo que las estrellas son de color azul. Están parpadeando y son de color azul. ¿De acuerdo? Y de repente quiero decir que a partir de que vi una estrella, dos estrellas color azul parpadeando, pues todas las estrellas son azules y parpadean, ¿no? Cuando yo llego a esa conclusión, que es una universal positiva, todas las estrellas son azules y parpadean, entonces lo que estoy haciendo es una inferencia. Voy de lo particular, algunas estrellas son azules y parpadean, a lo universal, todas las estrellas son azules y parpadean. Y esto nos puede conducir a un error, porque no todas las estrellas son azules. Hay estrellas que son como más rojitas, ¿no? Hay otras que se ven fijas y no parpadean, etc. Habría que fijarnos y ver más estrellas. Cuando vamos de lo particular a lo general, a lo universal, hacemos una inducción, que nos puede llevar a errores. Cuando vamos, en cambio, de lo general, de todas las estrellas son azules y parpadean, a lo particular, esas dos son estrellas, por lo tanto, esas dos son azules y parpadean. Cuando vamos de lo general a lo particular, entonces estamos ante una deducción. ¿Sí? Entonces les digo, el razonamiento que nos va a ayudar para sacar conclusiones es la deducción. Vamos a privilegiar la deducción. El otro puede fallar, ¿sale? Entonces, pues obviamente, esto van a realizar en el examen. Van a hacer deducciones a partir de las premisas que ya les dan, ¿sale? Ahí ya les darán si son universales, dependiendo de cómo se afirme, ¿no? Pongan ejemplo un texto que sea sobre, no lo sé, sobre el universo, ¿no? Y digan, todas las galaxias son espirales, ¿no? Obviamente es una mentira, sabemos que hay otro tipo de galaxias, pero crean conmigo en este ejemplo, lo que sea. Si tenemos esa afirmación en un texto informativo, científico, que nos habla de galaxias, pues estamos ante una universal positiva. Luego nos piden en el examen que saquemos conclusión a partir de ese párrafo, de ese texto, ¿no? Ah, pues tomamos la premisa universal positiva y con otra premisa que nos estén dando por allá podemos sacar una conclusión. Pero partimos de lo universal para hacer nuestra conclusión particular. Deducción, ¿sale? Eso es lo que necesito que ustedes comiencen a hacer. Que hagan deducciones y que les digo, no me convienen particulares y universales como quieran. Porque si no puede ser que esté mal, ¿ok? Una parte importante de la lógica no solo es lo verdadero y lo falso, sino lo correcto o lo incorrecto. Un razonamiento es correcto cuando sigue una estructura determinada. Primero pongo una universal afirmativa, luego una particular afirmativa y de último mi conclusión tiene que ser particular afirmativa. Esa es la estructura típica del silogismo, de lo que llamamos silogismo, ¿sale? Entonces, lo básico, chicos, es que ustedes sepan cómo ordenar sus proposiciones. Que sepan qué proposiciones son equivalentes a cada una de las que se les está dando. Que ustedes puedan vincular esta información con los textos que estén leyendo. Y que puedan generar información nueva, es decir, información implícita. ¿Sí? ¿Sí les queda claro por qué hago todo ese proceso? Sí, porque eso nos va a servir para poder analizar textos de manera más correcta. Así es, Julio. Sí. Digo, mejor que tengan herramientas, pues, sin errores. Es decir, la lógica es un lenguaje formal, es un lenguaje que no induce errores, ¿no? O sea, porque de hecho, la lógica estudia precisamente los errores del lenguaje, del pensamiento, y trata de evitarlos. Entonces, esta herramienta les va a ayudar a detectar la conclusión correcta. Porque en el examen obviamente van a venir muchas proposiciones que van a ser parecidas y que seguramente se les van a confundir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no les han hecho un ejercicio de que les digan, identifica la conclusión correcta del siguiente párrafo, ¿no? Y de repente les vienen muchas similares y dicen, cualquiera puede ser, ¿no? Pues no. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? Utilizando la lógica, que es una herramienta más para ustedes, ¿sí?
Esto podemos hacerlo intuitivo, sí podemos hacerlo de manera intuitiva. Pero, ¿por qué si también tenemos una herramienta más exacta, que es la lógica? Y es lo que estamos viendo. Bueno, ahí está. Vamos nada más a hacer un ejemplo de cada uno de estos. De la ¿Le inducción. puedo dar mis ejemplos para ver si están bien, profe? Sí, sí, claro. ¿Ya terminaste? Ah, sí lo hacía mientras explicaba. Pero dale chance igual a tus compañeros. Checamos Ok. en 2 minutos. Igual. Disculpe, profe, ¿me podría explicar otra vez el de inducción? Es que ese no me quedó claro. Va. Piensa en dos proposiciones particulares. ¿Sí? Y de las dos particulares llegas a una universal. Ah, Nada. Ok. Particulares son las que empiezan con algún. Algún perro es ok. mortal. ¿Sale? Sí, Universal. o sea, es que es individual más o menos, ¿no? Eso. Y al final llegas a una de todos. El ejemplo es el de las estrellas, ¿te acuerdas? Sí. Esas dos estrellas son azules. Por lo tanto, todas las estrellas son azules. Inducción. Nada más que tendréis que poner una segunda proposición en medio. ¿Sale? Ok, entonces de un, ¿cómo se llama? Particular se pasa al universal, ¿no? Eso mero. En la inducción. Gracias. Ok. Gracias. ¿Listos? Bueno. Vamos con deducción, que es el más fácil. Jorge, ¿te gustaría decirme tu deducción? Maestra, yo no sé cómo hacer eso. No te apures, Jorge, no te apures. Primero pones una proposición como tú quieras. Universal, positiva o negativa. Luego otra proposición puede ser particular. Lo ideal es que sea particular. ¿Ok? Pero también se pueden tres universales, ¿no? Que es el famoso Bárbara. Es A, A, A. Es que las proposiciones tienen nombres. Que es algo muy extraño, yo lo sé. Bueno, si no, no te apures. Vamos por lo pronto con Julio. Julio, tú querías compartirnos tu ejemplo. Adelante. O sea, ahorita ya no sé si está bien. Había puesto, el Sol es una estrella. Sí. Las estrellas tienen una gran masa. Así que el Sol tiene una gran masa. Esto es en deducción, ¿lo Deducción. pusiste? Sí, en deducción. Pues mira, es correcto. Solo que yo cambiaría el orden. El orden.
Ajá, exacto, lo estaba borrando. Entonces sería, las estrellas tienen una gran masa, el Sol es una estrella. ¿Y ahí cómo sería? Por lo tanto, To- el Sol, Por lo tanto, el Sol tiene una gran masa. eso, así Pero es. ahí en la primera proposición, Ujú. o sea, igual depende, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer, ¿cómo se llama? El primer término que voy a poner, ¿no? Sí, lo que pasa es que para deducción, la definición de deducción es que partamos del universal, ¿sale? Ok, sí. Pero a la hora de hacer razonamientos, realmente, como lo decíamos hace ratito, podemos hacer varias formas, varias figuras se les llama. Que es una de ellas es bárbara comenzar con universal, universal positiva y universal positiva para el final. Sí. Pero hay otras que empiezan, por ejemplo, con universal positiva, van como Dari, ¿no? Que luego se va por la... Ah, sí, ya me acordé, hay un buen, ¿no? De Sí, combinaciones. exactamente. Entonces ahí puedes cambiarle, puedes jugar con qué va primero. Pero nada más que para ese ejemplo sí necesitaba que comenzáramos con universal. Con universal. Eso. Sí. Ok. Pero está bien, Julio. Y ahí eliminaste el término común, que en este caso era creo que Estrella. Eso mero. Es decir, el campo de las estrellas, el diagrama de Venn, un circulito, ¿correcto? Bueno, vamos con inducción. ¿A quién le decimos? Isis, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue con este ejercicio? ¿También estuvo complicado o menos? No, mira, me pregunté, por favor. Oh, Yo no lo entendí muy bien. dale, no te apures. Te digo, no tienes que comprenderlo al 100%, pero qué bueno que lo estés intentando. O sea, porque obviamente en Exani 1 no viene tanto. Pero sí es bueno que sepas en general que es un silogismo y que al menos intuitivamente puedas utilizarlo para deducir cosas, inferir cosas. Bueno, entonces vamos a preguntarle a otro compañerito mientras. Vamos a preguntarle a... Profe, Andrea puso uno en el chat. Ah, voy a verlo. Es que de repente cuando comparto pantalla ya no estoy en chat. Ahí voy. Chat dice. Dice, todos los vampiros son pálidos. Ah, bueno, eso sería igual universal, o sea, es una deducción. Drácula es pálido, Drácula es un vampiro. Ok. Es excelente. Solo que, vamos a ver. Es que estoy pensando que no todo el conjunto de lo pálido necesariamente es un vampiro, ¿no? Si yo tengo un amigo que es pálido, luego no voy a inferir que es vampiro necesariamente, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que Drácula es vampiro, por lo tanto Drácula es pálido. Pero me gusta. Y sí, como dices, Andrea es deductivo, parte lo universal a lo particular. Muy bien. Nada más es checar eso, ¿no? Eso de qué cosa está contenida dentro de otra. Después se resuelve con diagramas de Venn. Entonces yo les recomiendo que lo sigan practicando, oigan. Que vean una proposición por la calle que se les cruce por ahí, la agarran, para ser muy gráfico, y la convierten en diagrama de Venn. ¿Por qué no? Venga. Muy bien. Bueno, vamos con la inducción. Esa sí me interesa, que la chequemos. A ver, vamos a preguntarle a quién. ¿A quién le preguntamos? Vamos a preguntarle a Dianelli. Dianelli, no te hemos escuchado el día de hoy. Dianelli, ¿tienes una inducción por allá? Negativo. Profe, creo que tengo una, pero la verdad no sé si estoy bien. Adelante, Eduardo. O sea, creo que está mal desde el inicio, pero eso No te sí lo voy a decir. preocupes, no te preocupes. Ah, Puse un ejemplo de Marco es amigable. Ah, o sea, de la primera premisa. Ujú. Después, o sea, se me acaba de ocurrir, los honestos son amigables. O sea, las personas honestas. Sí, Y entonces, Marco es honesto. ok. Bueno, muy bien. De hecho, iniciamos bien, Eduardo, porque iniciamos con un particular. El marco sería un Sí. particular, muy bien. Pero luego le metimos un universal. Podríamos haberle metido igual un particular, pero está bien, no me pasa nada. El problema lo tuve al final en la conclusión, porque en la conclusión tuvimos un particular. Necesitamos una universal, ¿sale? Porque acuérdate que inducción va de lo particular a lo universal. Al universo. Nada más Ok. eso fue. Sí. A ver, ¿cómo podremos arreglar eso? Julio,
¿A ti se te ocurre cómo podemos arreglar el ejemplo Sí, de estaba Marco? pensando, o sea, Marco es, ¿cómo era? Marco es amigable. Sí, Todas las amigables, no, ¿cómo era? Todos los amigables son honestos. Honestos. Los Todos los honestos son Marcos amigables. son honestos. Ah, Sí. no, está bien. ¿podría ser? Sí, o sea, al final llegamos a una universal. Está bien, es correcto. Nada más habría que checar eso de los términos comunes, que me parece que nos eliminamos. ¿Sabes cómo quedaría? Creo que un poquito mejor para que tenga la forma, la corrección que nos pide la lógica. Que repitiéramos el término marco, ¿no? Porque al final de cuentas, el término marco, que es el término común, lo eliminamos de la conclusión. ¿Sí? Para que, si lo eliminamos porque es particular y tenemos que tener un universal. Entonces sería, Ujú, sí, adelante. Marco es honesto, Sí, Marco es, ¿qué era la otra? Es, Amigable. amigable. Todos los honestos son amigables. ¿O algo así? ¿O cómo? No, por lo tanto, Marco es pero honesto. es que si ponemos el por lo tanto con marco, es particular. Volvemos a la particular. Que también puede ser en un tipo de silogismo determinado, que les digo. Pero para hacer inducción, necesitamos que sea a y saber. Tommy nos está poniendo, todas las personas son... El problema de Tommy, ahorita en ese momento, es que empezó con una universal. Necesitamos para inducción empezar con particular, ¿sale? Pero... sí, lo sé. Sé que puede ser confuso, chicos. Y mil disculpas. Pero bueno, así es la lógica, un poco raro. A ver, vamos a ponerlo última vez. El ejemplo. Empezamos con particular. Para hacer inducción. Inducción. A ver. Marco es amigable. Todos los Marcos son honestos. Por lo tanto, todos los honestos son amigables, ¿no? Entonces, lo que hicimos allá fue eliminar el término Marco, que estaba uniendo lo honesto y lo amigable. Y al final nos quedamos con que los que son honestos, que son Marcos al mismo tiempo, por lo tanto, son amigables. Pasamos de un particular marco a afirmar algo universal. Utilizando esto que acabamos de decir de eliminar términos comunes, mantener términos no comunes. Y particular universal. Oh, por Dios. Esta onda está mortal. Profe, yo puse uno que es, mi mascota ladra. Los perros ladran. Todas las mascotas son perros. O sea, pero puede llevar errores, pero pues sí sería un ejemplo, ¿no? O sea, porque no es verdad. Es que es correcto, Julio. Las inducciones nos llevan al error. O sea, lo que decíamos con el ejemplo de las estrellas. ¿Por qué no utilizamos? ¿Por qué la ciencia es deductiva? Porque si usas inducción, te va mal. Sí, no puedes englobar todo con con pocas cosas, ¿no? Así es, así es. De hecho, o sea, sí, llegamos a un punto en el que tenemos que estar pues haciendo muchos estudios cuando queremos utilizar la inducción, ¿no? Porque no está prohibida, no está prohibida la inducción, pero sabemos que mientras más cosas observemos, pues mejor nos va a ir. Más verdadero será. En fin, este es un tema epistemológico que ya no, la verdad es que no me voy a meter con eso, ¿no? Eso es filosofía de la ciencia. Pero toca tantito a lógica. Y bueno, yo creo que por el día de hoy terminamos acá esto de lógica. Y me voy feliz porque ya vimos de todo con ustedes. Ya vimos proposiciones, los tipos de proposiciones, cómo convertir entre sí a las proposiciones. Vimos qué son los razonamientos, vimos tipos de razonamientos, inducción, deducción. Y estamos en condiciones de ver silogismos. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Yo no, profe. ¿No? ¿No? Eduardo, ¿pero tú qué dijiste? Que yo no. De O sea, acuerdo. por el momento creo que no. Por el momento, uff. Muy bien. Oigan, pues nada más, pues síganlo Profe, antes pensando. de que nos vayamos, Andrea puso otro ejemplo en el chat. Andrea, dice, los cuervos son pájaros. Los pájaros vuelan. Todos los cuervos vuelan. ¿Qué hicimos? Partimos de una universal, particular, y nos quedó en conclusión términos no comunes. Es correcto, una buena deducción. Está muy bien. Como deducción funciona. Y ya chicos, ya murió. Ya, nos vemos. Gracias por todo. Oigan, no queda vocabulario para la próxima clase. Ya se los pongo en la siguiente. Y yo creo que para recuperar las clases de comprensión lectora que casi no hemos tenido, la siguiente vuelve a ser comprensión lectora y así tenemos fresco también eso de los conocimientos de deducciones. Y ya es todo.
Que les vaya bonito, chicos. Gracias. Adiós, profe, nos vemos. Nos vemos, que se cuiden. Bye.